Bendiciones hermanos con todos. Quiero compartir con ustedes Isaías 7:14 y dice así, estoy usando la Reina Valera de 1960. Por tanto, el Señor mismo os dará señal. He aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel. Esta profecía, hermanos, tiene doble cumplimiento en el tiempo de Acaz, como lo vamos a ver ahorita en este video, y tiene un doble cumplimiento con Jesús, y eso lo vamos a ver en otro video. En esta primera parte vamos a ver el primer cumplimiento que se da de esta profecía en este tiempo, en el tiempo de Acaz. Para eso tenemos que ver primero, ver el contexto, y lo vamos a ver desde el versículo 1. Versículo 1. Y dice así: Aconteció en los días de Acaz, hijo de Jotam, hijo de Osías, rey de Judá, que Rezín, rey de Siria, y Peca, hijo de Remalías, rey de Israel, subieron contra Jerusalén para combatirla, pero no la pudieron tomar. Entonces, hermanos, primero tenemos que entender que el evento de esta profecía de 7:14 de Isaías se da en el tiempo cuando Acaz era rey de Judá. Se nos dice que Acaz era rey de Judá. Lo que pasa aquí es que el país de Israel estaba dividido en dos reinos. Uno era el reino de Judá y el otro era el reino de Israel. Entonces aquí se nos dice que Acaz era rey de Judá, y dice que cuando Acaz era rey de Judá, dice que Rezín, rey de Siria, y Peca, rey de Israel, dice que subieron contra Jerusalén para combatirla, pero no la pudieron tomar. Entonces, vemos aquí, hermanos, vemos que aquí se nos dice que este evento sucedió en el tiempo cuando Acaz estaba reinando sobre Judá. Y cuando él estaba reinando, dice que se juntaron dos reyes, el rey de Siria, que en este caso es Rezín, y el rey de Israel, que en este caso es Peca, se juntaron para ir contra el rey de Judá, contra Jerusalén, no para tomar la ciudad, pero no la pudieron tomar. El versículo 1 se nos dice, ¿no? Ahora tenemos el versículo 2. Y vino la nueva a la casa de David, o sea, a Judá, diciendo: Siria se ha confederado con Efraín, y se le estremeció el corazón y el corazón de su pueblo, como se estremecen los árboles del monte a causa del viento. Se nos dice que entonces que la noticia le llegó, ¿no? Llegó a la casa de David, o sea, al rey de Judá, a Acaz, ¿no? Acaz, diciendo que se han unido dos naciones, dos reyes, para ir contra Judá. Y dice que Acaz se le estremeció el corazón, tuvo miedo, tuvo temor, ¿no? El versículo 3 dice: Entonces dijo Jehová a Isaías: Sal ahora al encuentro de Acaz, tú y Sear-Jasub tu hijo, al extremo del acueducto del estanque de arriba, en el camino de la heredad del lavador. Entonces nos dice que Dios le dice, no, Jehová le dice a Isaías: ¿sabe qué? Encuéntrate con Acaz, tú y tu hijo, encuéntrate con Acaz, y dile, versículo 4, dice, ¿no? Y dile: guarda y repósate, sé tranquilo, no tengas miedo, no temas, ni se turbe tu corazón a causa de estos dos cabos de tizón que humean por el ardor de la ira de Rezín y de Siria y del hijo de Remalías. Está hablando, le está diciendo: no tengas miedo de estos dos reyes, ¿no? Que son el rey de Siria, que es Rezín, y el rey de Israel, que es Peca. No tengas miedo de estos dos, dice. Dice: ha acordado maligno consejo contra ti el sirio con Efraín. Efraín es el del reino de Israel, y con el hijo de Remalías, diciendo, ¿no? Vamos contra Judá y aterroricémosla y repartámosla entre nosotros, y pongamos en medio de ella por rey al hijo de Tabel. Entonces estamos viendo que aquí dos reyes se juntaron para ir contra Judá, para tomar la ciudad, ¿no?, de Jerusalén. Y versículo 7 dice: por tanto Jehová el Señor dice, así no subsistirá ni será, o sea, no llegará
a tener éxito lo que ellos han acordado. Dice, ¿no? Versículo 8. Porque la cabeza de Siria es Damasco, o sea, la capital de Siria es Damasco, y la capital de Damasco, Resín. O sea, el que gobierna sobre Damasco es Resín, el rey de Siria. Y dentro de 65 años, Efraín será quebrantado hasta dejar de ser pueblo, ¿no? O sea, está hablando del reino de Israel. Versículo 9. Y la cabeza de Efraín es Samaria. O sea, está diciendo que la capital de Efraín es Samaria. Y la cabeza de Samaria, el hijo de Remalías. El que gobierna sobre Samaria es el hijo de Remalías, que es Peca. Si vosotros no creyereis, de cierto no permaneceréis. Le está diciendo a Acaz, ¿no? Dios le está diciendo a Isaías, anda y dile esto. A Acaz, dile esto, ¿no? Y le pide que crean. Dicen, si ustedes no creen lo que yo les digo, de cierto no permaneceréis. Ahora, versículo 10. Habló también Jehová a Acaz diciendo, pide para ti señal de Jehová tu Dios, demandándola ya sea de abajo en lo profundo o de arriba en lo alto. Entonces, vemos hasta aquí, hermanos, hasta el versículo 9, que Dios le dice, saque dos pueblos se han juntado contra ti. El sirio, que es el rey de Siria, Resín, y el Peca, que es el rey de Judá, el rey de Israel, se han juntado contra ti y quieren tomar la ciudad. Pero yo te digo, ¿sabes qué? Acaz no subsistirá, o sea, el acuerdo, lo que han acordado, no llegará a ser, o sea, no van a tener éxito. Y Dios le dice, ¿saben qué? Ustedes tienen que creer, si ustedes no creen, de cierto no van a permanecer. Y aquí en el versículo 10, hermanos, dice, habló también Jehová a Acaz diciendo, pide para ti señal de Jehová tu Dios. Decía, aquí el Señor dice que Acaz, pide una señal, pídeme una señal para que tú veas que lo que yo te estoy diciendo es verdad, para que no tengas miedo, para que tengas fuerzas, para que no te desanimes, sino que te levantes y tengas fuerza. Pídeme una señal. Y entonces aquí el versículo 12 dice que Acaz le respondió Acaz, no pediré ni no tentaré a Jehová. Dijo entonces Isaías, oí ahora casa de David, o sea, al rey de Judá, ¿no? Al reino de Judá. O es poco el ser molestos a los hombres, sino que también no seáis a mi Dios. O sea, Dios le estaba diciendo a Acaz que le pida señal, pero Acaz no quiso. Entonces, aquí Isaías está diciendo, ¿no? ¿Por qué molestan al Señor si el Señor le está pidiendo a ustedes que le pidan señal? ¿No? Entonces el versículo 14 le dice, ya que ustedes no quieren pedir señal, el Señor mismo les va a dar señal a ustedes. ¿Y cuál es esa señal, hermanos? Dice, he aquí que la Virgen concebirá. Bueno, aquí la palabra virgen no es la correcta, ¿no? En este caso no es la correcta. ¿Por qué? Porque ahí vamos a ver, ahorita lo voy a explicar. Dice, por tanto el Señor mismo os dará señal. He aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel. Quiero que hasta aquí vean algo. Que aquí Dios le está pidiendo a Acaz, le está pidiendo que él le pida una señal. Acaz no quiere y el Señor le dice que Acaz yo te voy a dar una señal. Y esta señal es para que tú veas que lo que yo te estoy diciendo, que ellos no van a ganar, ellos van a ser derrotados, así va a ser. Entonces, esta señal es para que Acaz recobre fuerzas, para que no tenga miedo y para que él crea en la palabra del Señor. Entonces, por tanto, el Señor mismo os dará señal. He aquí que la Virgen concebirá. Este va a ser la señal. Dice que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel. Y no solamente hasta aquí, esta es la señal, hermanos, no solamente esta es la señal. O sea, hasta aquí no termina la señal continúa. Dice que comerá mantequilla, o sea, el niño, el hijo, comerá mantequilla y miel hasta que sepa desechar lo malo y escoger lo bueno. Dice, y versículo 16, porque antes que el niño sepa desechar lo malo y escoger lo bueno, o sea, antes que el niño tenga gusto de razón, dice que la tierra de los dos reyes que tú temes será abandonada. Es decir, ¿cuáles son estos dos reyes? El rey de Israel y el rey de Siria.
Entonces, él está diciendo que en poco tiempo, porque dice que antes que este niño tenga uso de razón, antes que sepa desechar lo bueno y lo malo, escoger lo bueno, ¿no? Desechar lo malo y escoger lo bueno, antes que haga esto, dice que la tierra de estos dos reyes va a ser abandonada, va a ser desolada, ¿no? Entonces, eso es lo que le está diciendo aquí el Señor a Acaz. Esta señal es para Acaz y se cumplió en el tiempo de Acaz, se cumplió. Ahora, esta señal dice que, ¿en qué consiste esta señal? Esta señal era de que iban a hacer un niño y su nombre le iban a poner Emanuel. Y dice que este niño dice que va a comer mantequilla y miel hasta que sepa desechar lo malo y escoger lo bueno. Dice, porque antes que el niño sepa desechar lo malo y escoger lo bueno, la tierra de los dos reyes que tú temes será abandonada. Esa es la señal. La señal es que le está diciendo aquí a Acaz. ¿Sabe qué, Acaz? Yo te voy a dar una señal. Y esta señal es que un niño va a nacer y antes que ese niño nazca, o sea, le está diciendo que antes que ese niño tenga uso de razón para escoger entre lo bueno y lo malo, antes de ese tiempo, la tierra de estos dos reyes va a ser abandonada. La tierra de estos dos reyes no va a estar desolada. Entonces, esa es la señal, hermanos. La señal se cumplió en el tiempo de Acaz. Se cumplió en este tiempo. Pero sigamos leyendo, sigamos leyendo. Ahorita vamos a regresar al versículo 14. Vamos a seguir leyendo. Dice, Jehová, versículo 17, ¿no? Dice, Jehová hará venir sobre ti, sobre tu pueblo y sobre la casa de tu padre días, cuales nunca vinieron desde el día que Efraín se apartó de Judá. Efraín es el reino de Israel que se apartó de Judá. Esto es al rey de Asiria. O sea, Efraín se apartó de Judá y se unió con el rey de Asiria. Versículo 18. Y acontecerá que aquel día silbará Jehová a la mosca que está en el fin de los ríos de Egipto y a la abeja que está en la tierra de Asiria. Y dice, y vendrán y acamparán todos en los valles desiertos y en las cavernas de las piedras y en todos los zarzales y en todas las matas. En aquel día el Señor raerá con navaja alquilada con los que habitan al otro lado del río, esto es, con el rey de Asiria, cabeza y pelos de los pies y aún la barba también quitará. O sea, el Señor derrotará, matará al rey de Asiria, ¿no? Dice, acontecerá en aquel tiempo que criará un hombre una vaca y 2 ovejas, y a causa de la abundancia de leche que darán, comerá mantequilla, ciertamente mantequilla y miel comerá el que quede en medio de la tierra. Acontecerá también en aquel tiempo que el lugar donde había 1000 vides que valían 1000 siclos de plata, será para espinos y cardos. La tierra será una tierra desolada, una tierra que en vez de dar, ¿no? Una tierra valiosa. Dice que el lugar donde había 1000 vides, una tierra que producía, que valía 1000 siclos de plata, será para espinos y cardos. Dice, con saetas y arcos irán allá, porque toda la tierra será espinos y cardos, y todos los montes que se cavaban con azada no llegarán allá por el temor de los espinos y de los cardos, sino que serán para pasto de bueyes y para ser hollado de los ganados. Los animales estarán pasando por esa tierra desolada, abandonada. Entonces, vemos aquí, hermanos, que Dios le está diciendo aquí a Acaz, le está dando una señal, le está diciendo a Acaz, no te preocupes, no tengas temor. Ellos van a venir contra ti, pero su tierra, ellos no van a ganar, su tierra va a ser abandonada, su tierra va a estar desierta, su tierra va a dar espinos y cardos. Ahora, volvamos nuevamente al versículo 14. Y dice que el Señor le va a dar una señal, ¿no? Dice que la Virgen concebirá. O sea, una mujer iba a concebir y iba a dar a luz un hijo. Y a ese hijo le iban a poner por nombre Emanuel. ¿Qué significa Emanuel? Significa Dios con nosotros. Entonces, de que el niño nació en el tiempo de Acaz, claro que sí nació, porque Dios le estaba dando un tiempo
Le está dando una señal para el tiempo de Acaz. Este es el primer cumplimiento, hermanos. O sea, esta profecía se cumplió y el niño nació en el tiempo de Acaz. El niño nació y a ese niño dice que le pusieron por nombre Emmanuel, que significa Dios con nosotros. Y dice que ese niño, antes que el niño sepa desechar lo malo y lo bueno, dice que la tierra de estos dos reyes iba a quedar desierta y desolada. Y se cumplió. Ahora, yo hago una pregunta, hermanos. Hago una pregunta para que ustedes se pongan a pensar. Dice que este niño iba a nacer, y por supuesto, obvio que nació en el tiempo de Acaz. Dice que este niño nació y le iban a poner por nombre Emmanuel, que significa Dios con nosotros. La pregunta es, ¿este niño que nació era Dios? Porque dice su nombre iba a ser llamado Emmanuel. ¿Este niño era Dios? O sea, eso es lo que significa. O sea, ¿el niño cuando nació era Dios? Claro que no, hermanos. Obviamente que no era Dios. Era un niño cualquiera. Era un niño común y corriente, como cualquiera. Y entonces, ¿por qué dice que su nombre iba a ser Emmanuel, que significa Dios con nosotros? Eso no quiere decir que el niño sea Dios. Significa que ese niño iba a ser una señal para que el pueblo entienda que Dios estaba con ellos, que Dios estaba a favor de ellos, que no importa que vinieran los dos reyes, él iba a salir a favor del pueblo de Judá, que el pueblo de Judá iba a vencer. Entonces, eso es lo que significa aquí cuando dice que su nombre será llamado Emmanuel. No quiere decir que su nombre, que el niño iba a ser Dios, que iban a ser como Dios. Entonces, este niño que iban a ser, hermanos, que nació en el tiempo de Acaz, era un niño común y corriente. Común y corriente, solamente que significa que este niño iba a ser como señal para que el pueblo de Israel o pueblo de Judá vea que Dios estaba con ellos, que Dios no los había abandonado, que Dios aún estaba con ellos. Entonces, solamente este niño era una señal, nada más. No significa que este niño sea Dios, porque dice que su nombre iba a ser llamado Emmanuel, que es Dios con nosotros. Entonces no quiere decir que este niño iba a ser Dios, que él iba a estar ahí, y que este niño Dios, iba a estar con el pueblo de Judá. Eso no quiere decir nada de eso, hermano. Quiere decir que este niño, como vuelvo a repetir, iba a ser como señal de que Dios estaba a favor de ellos y que ellos iban a ganar la guerra contra estos dos reyes. Ahora, vamos a ver el capítulo 8. 1. Ya hemos leído el capítulo 7, ahora vamos al capítulo 8 para poder ver algunas cosas más. Y dice versículo... ahora, la pregunta es, hermano, claro que la pregunta es, ¿y este niño quién es? Este niño que iban a nacer en el tiempo de Acaz, ¿quién es? Pues posiblemente sea el hijo de Isaías. Algunos dicen que es el hijo de Acaz, pero lo más certero es que sea de Isaías. ¿Por qué? Porque lo voy a explicar en el versículo 8, en el capítulo 8 lo voy a explicar. Porque dice que el Señor le iba a dar una señal al pueblo de Judá. Al pueblo de Judá le iba a dar una señal. Este niño va a ser para señal para el pueblo de Judá. Ahora, lo voy a explicar, posiblemente sea el hijo de Isaías. Ahora, vamos al versículo capítulo 8 y dice, me dijo Jehová, capítulo 8, versículo 1, me dijo Jehová, toma una tabla grande y escribe en ella con caracteres legibles tocante a Maher Salal Hasbán. ¿No? El Señor le dice a Isaías, escribe una tabla Maher Salal Hasbán. ¿Qué significa este nombre? Este nombre significa el despojo se apresura, o sea, la ruina se apresura, la presa se precipita. Está hablando referente a estos dos reyes que venían, ¿no? Se apresuraban para derrotar a Judá, y entonces dice el despojo, o sea, la ruina de estos dos reyes se apresura, la presa se precipita. Versículo 2. Y dice, y junté conmigo por testigos fieles al sacerdote Urías y a Zacarías, hijo de Jeberequías. Y dice, y me llegué a la profetisa.
la cual concibió y dio a luz un hijo. Y me dijo Jehová, ponle por nombre Maher Salal Hasbak. O sea, este es el hijo de Isaías, ¿no? Dice que Isaías se llegó a una profetisa y que dio a luz su mujer, la profetisa dio a luz un hijo y le puso por nombre Maher Salal Hasbak, que significa, ¿no? La ruina se apresura, la presa se precipita. Entonces, ahora, algunos dicen que este es el mismo hijo, este hijo que nació es el mismo hijo de Isaías 7:14, ¿no? Dice que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel. Pero acá el nombre que se le da a este niño es Emmanuel. Pero aquí en el versículo 3 dice, y me llegué a la profetisa, la cual concibió y dio a luz un hijo. Y me dijo Jehová, ponle por nombre Maher Salal Hasbak, que es otro nombre, no es Emmanuel. No es Emmanuel. Entonces, posiblemente, hermanos, de acuerdo a lo que vamos a leer más adelante, porque dice, ¿no? A ver, vamos a ver, hermanos, a ver, para entender esto. Miren lo que dice en el versículo 18. Dice 18, he aquí yo, o sea, Isaías, y los hijos que me dio Jehová, somos por señales y presagios en Israel, de parte de Jehová de los ejércitos que mora en el monte de Sión. Eso quiere decir que los hijos que le dio Jehová a Isaías, en este caso el primer hijo sería Isaías 7:14, que sería Emmanuel, el primer hijo de Isaías, posiblemente, ¿no? Que esto era una señal para decir al pueblo que Dios estaba con ellos, ya que, o sea, Jehová estaba con ellos, no que el niño era Dios, sino que Jehová estaba con ellos, ¿ya? Y en el capítulo 8 hay otro niño, que es Maher Salal Hasbak, y posiblemente, como le digo, sea otro, o sea, sean dos hijos, o sea, son los dos hijos de Isaías que Dios le dio. Por eso dice el versículo 18, he aquí yo y los hijos que me dio Jehová, o sea, no son uno, son dos, que me dio Jehová, somos por señales y presagios en Israel, de parte de Jehová de los ejércitos que mora en el monte de Sión. Entonces, el primer hijo es Isaías 7:14, ¿no? El primer hijo es de Isaías 7:14, Manuel. Y este segundo hijo es Maher Salal Hasbak, que es una señal para decir al pueblo que se apresura la ruina para estos dos reyes y que estos dos reyes estaban precipitando, ¿no? Hacia a su ruina, pues, ¿no? Entonces eso era tanto de Isaías 7:14 como este hijo, Maher Salal Hasbak, eran señales para Israel, para decirles, ¿no? que Dios estaba con ellos, que Dios estaba a favor de ellos y que no importa que vengan estos dos reyes iban a precipitarse a la ruina, ¿no? Bueno, entonces vemos eso. Posiblemente, como le digo, algunos dicen que son los mismos hijos, ¿no? O sea, Isaías 7:14 y este 8:3 es el mismo niño, pero como le digo, según el versículo 18, dice que no habla en singular, habla en plural. Yo y los hijos que me dio Jehová somos para señales, somos por señales. Entonces, posiblemente, como le digo, según ese versículo, este sea otro, o sea, este es un segundo hijo de Isaías, para señal, ¿no? Entonces, pero sigamos, dice, porque antes que el niño sepa decir Padre mío y Madre mía, o sea, antes que el niño comience a hablar estas palabras, dice que será quitada la riqueza de Damasco y los despojos de Samaria delante del rey de Siria. O sea, antes que el niño diga estas palabras, ¿no? Dice que Damasco, ya de la ciudad de Damasco, dice que se quitará la riqueza y vendrá la ruina, ¿no? Y la ruina vendrá sobre Samaria delante del rey de Asiria. Versículo 5. Otra vez volvió Jehová a hablarme diciendo, por cuanto desechó este pueblo las aguas de Siloé,
O sea, este pueblo se está refiriendo a Judá, por cuanto desechó este pueblo las aguas de Siloé, que corren mansamente, y se regocijó con Resín, o sea, con Resín, con el rey de Siria. O sea, Judá dice que se juntó con Resín, rey de Siria, y con el hijo de Remalía, o sea, con Peca, rey de Israel. Dice que he aquí, por tanto, que el Señor hace subir sobre ellos agua de ríos. O sea, dice agua de ríos impetuosas y muchas. Esto es al rey de Asiria con todo su poder, el cual subirá sobre todos sus ríos y pasará sobre todas sus riberas. O sea, lo que está diciendo aquí, hermanos, es que dice que el rey de Judá, que en este caso es Acaz, dice que Acaz se juntó con el rey de Siria, que es Resín, y con el rey de Peca, no, el rey de Israel, que es Peca, se juntó con estos dos reyes. Dice que el Señor hará subir sobre ellos al rey de Siria, ¿no? Con todo su poder. Y el versículo 8 dice, y pasando hasta Judá, o sea, ellos llegarán hasta Judá, inundará y pasará adelante, o sea, llegarán a penetrar la ciudad de Judá y llegará hasta la garganta, y extendiendo sus alas, llenará la anchura de tu tierra, oh Emanuel. Mira, hermanos, acá aparece la segunda vez la palabra Emanuel. Otra vez aparece la palabra Emanuel. Dice que el rey de Siria llegará hasta Judá y dice que llenará la anchura de tu tierra, o sea, lo rodeará, ¿no? Rodeará, entrarán a la tierra de Judá, ¿no? Entrarán a la tierra de Judá. En otras palabras, cercarán la ciudad de Judá, ¿no? La tierra de Judá. Y dice, oh Emanuel. Aquí se está refiriendo aquí, hermanos, a este niño, ¿no? A este niño. Este es el niño que nació, ¿no? Que dice que le pusieron por nombre Emanuel, ¿no? Emanuel. Entonces dice que estos llegarán hasta la tierra de este niño, que en este caso es Emanuel. Versículo 9. Miren, hermano, dice, reuníos pueblos y seréis quebrantados. O sea, Dios le está diciendo aquí a estos dos reyes, al rey de Siria y al rey de Israel, reúnense pueblos y seréis quebrantados. Oíd, todos los que sois de lejanas tierras, ceñíos y seréis quebrantados, disponeos y seréis quebrantados, tomad consejos y será anulado, proferid palabras y no será firme. ¿Por qué? Porque Dios está con nosotros. Pregunto, ¿quiere decir que este niño, Emanuel, es Dios? No. No quiere decir que este niño sea Dios, hermanos. No quiere decir que este niño sea Dios. Para nada. Sino que está diciendo que ellos van a venir contra el pueblo de Judá, pero ellos no van a ganar. ¿Por qué? Porque Dios estaba con ellos. O sea, Dios estaba a favor de ellos. Dios iba a salir a favor de Judá y iba a derrotar a estos pueblos. ¿Ok? Entonces no quiere decir que Emanuel es Dios. Ese niño era Dios, para nada, para nada. Quiere decir que Dios estaba a favor de ellos y Dios iba a salir a favor de ellos. Jehová iba a salir a favor de ellos para derrotar a los enemigos que iban a venir en contra de Judá. Entonces ellos no iban a ganar, ¿por qué? Porque Dios estaba a favor de ellos. Entonces vemos, hermanos, eso es lo que está diciendo el texto. ¿Ok? Entonces eso es lo que podemos ver. Que Dios le dice, reúnense, vengan. Pero ¿sabe qué? Todo lo que ustedes hagan no va a tener éxito. ¿Por qué? Porque Dios está con nosotros. Porque Dios está a favor de nosotros y vamos a ganar la guerra. Y luego tenemos el versículo 11, ¿no? Vamos a leerlo. Vamos a ir leyendo todo el contexto, todo el capítulo 8. Porque Jehová me dijo de esta manera con mano fuerte y me enseñó que no caminaste por el camino de este pueblo diciendo... No, dice, porque Jehová me dijo de esta manera con mano fuerte, y me enseñó que no caminase por el camino de este pueblo diciendo, no llaméis conspiración a todas las cosas que este pueblo llama conspiración, ni temáis lo que ellos temen, ni tengáis miedo. A Jehová de los ejércitos, a él santificad, sea él vuestro temor, y él sea vuestro miedo. O sea, no tengas miedo de este pueblo. No tengan miedo de este pueblo. A Jehová, a él tienen que temerlos ustedes, y que él sea vuestro miedo. Entonces él será por santuario, pero a las dos casas de Israel, por piedra para tropezar y por tropezadero para caer, y por lazo y por red al morador de Jerusalén.
Dice, y muchos tropezarán entre ellos y caerán y serán quebrantados y se enredarán y serán apresados, o sea, se matarán entre ellos, entre las dos tribus. ¿No? Dice, ata el testimonio, sella la ley entre mis discípulos. Esperaré pues a Jehová, el cual escondió su rostro de la casa de Jacob, y en él confiaré. He aquí yo, ahí viene lo que dice Isaías, he aquí yo y los hijos que me dio Jehová. Somos por señales y presagios en Israel de parte de Jehová, de los ejércitos que moran en el monte de Sion. Por eso le digo que tal vez el niño que de Isaías 7:14 es un niño, ¿no? Que es Emanuel, que se le puso Emanuel para significar que Dios estaba con el pueblo de Israel. Y el otro niño es de capítulo 8:3, creo, 8:4, que significa que estaba, su nombre era Maer, ¿no? O sea, este niño que habla el versículo 4, versículo 3, que este niño era Maer Salal Hasba, que era una señal para decir al pueblo el despojo, o sea, la ruina se estaba apresurando para los dos reyes que estaban viniendo contra Judá, la ruina, y que estos dos reyes estaban precipitando a su ruina, ¿no? Entonces, eso es lo que estos dos niños eran como señales para Israel. Por eso aquí Isaías dice, he aquí yo y los hijos que me dio Jehová somos por señales y presagios en Israel de parte de Jehová de los ejércitos que mora en el monte Sion. Y si os dijeren, preguntad a los encantadores y a los divinos que susurran hablando, responded, ¿no consultará el pueblo a su Dios? ¿Consultará a los muertos por los vivos? A la ley y al testimonio. Si no dijeren conforme a esto, es porque no les ha amanecido. Versículo 21. Y pasarán por la tierra fatigados y hambrientos, y acontecerá que teniendo hambre se enojarán y maldecirán a su rey y a su Dios, levantando el rostro en alto. Y mirarán a la tierra, y aquí tribulación y angustia, oscuridad y angustia, y serán sumidos en las tinieblas. Es decir, si ellos no se arrepienten, ¿no? Estas señales son para el pueblo de Israel, pero si ellos preguntan a los encantadores, no consultan a Jehová, no se arrepienten, entonces dice que pasarán por la tierra fatigados y hambrientos, y dice que estando con hambre maldicirán a su rey y a su Dios, levantando el rostro en tierra, y mirarán a la tierra, y aquí tribulación y tinieblas, o sea, sobre ellos vendrán, si ellos no se arrepienten, no se vuelven a Dios, sobre esa tierra vendrá tribulación y tinieblas, oscuridad y angustia, y serán sumidos en las tinieblas, ¿no? La tierra será desolada, la tierra de Judá, si es que ellos no se arrepienten. Así que, hermanos, bueno, ya hemos visto el capítulo 7 y capítulo 8, ¿ok? Entonces, hemos visto, hermanos, que Isaías 7:14 tiene su primer cumplimiento en el tiempo de Acaz. En el tiempo de Acaz, un niño nació de una mujer y le pusieron por nombre Emanuel. Este nombre Emanuel significa Dios con nosotros. Este niño no significa que es Dios, que Dios estaba ahí con el pueblo de Israel, con el pueblo de Judá. Eso no quiere decir que este niño era Dios que estaba con la gente de Judá, no. Significa que este niño era una señal, era un niño muy corriente, y que significaba que era una señal para Judá, para decir que Dios estaba con ellos, que Dios, o sea, Jehová, no los había abandonado, y que Jehová iba a salir a favor de ellos cuando vengan los dos reyes contra Judá. Que los dos reyes no iban, con todo su ejército, no iban a ganar, sino que ellos, o sea, el pueblo de Judá, con el favor de Jehová, o sea, el pueblo de Judá, con el favor de Dios, con el favor de Jehová, iban a vencer a estos dos reyes. Así que, hermanos, Isaías 7:14 tiene su primer cumplimiento en el tiempo de Acaz. Ahora, quiero enfatizar esto, hermanos, quiero enfatizar que este niño que nació de esta virgen no era Dios, para nada, no significa que era Dios. Eso quiero que quede bien claro esto. Este niño era un niño cualquiera, común y corriente. Era un niño común y corriente que nació, ¿no? Y se le puso por nombre Manuel, para que el pueblo, cada vez que vea a este niño, cada vez que escuchen a este niño, ¿no? Digan
o sea, para que ellos entiendan que Dios estaba con el pueblo de Judá, para que ellos vean que Dios le estaba respaldando, que a pesar que todos los reyes iban a venir contra con la tierra de Judá, Dios iba a salir a favor de ellos y iba a derrotar a estos dos reyes, y que su tierra de estos dos reyes iba a quedar abandonada, desolada, no iba a ser para pasto de los animales. Esto es todo el resumen de lo que hemos visto el día de hoy. Así que para nada, hermanos, para nada significa que este niño es Dios. Este niño del tiempo de Acaz no significa que sea Dios. Entonces, el nombre Manuel solamente significa Dios con nosotros, es como una señal para el pueblo. Este niño es una señal para el pueblo, pero no quiere decir para nada que este niño sea Dios. Bueno, hermanos, esto es todo. Espero que lo hayan entendido. El otro video vamos a ver el segundo cumplimiento. Este primer cumplimiento se dio en el tiempo de Acaz, pero el segundo cumplimiento se dio con Cristo, con Jesús, ¿no? Cuando Él vino a la tierra. Y vamos a analizar ese segundo cumplimiento en el otro video. Amén. Bendiciones con todos, hermanos.